30.000 millones de euros. Esta es la mareante cifra de ingresos que han percibido los equipos de fútbol europeos de primera división durante el año fiscal 2025, según la UEFA, el máximo organismo del fútbol europeo. Este dato nos deja clara una cosa: el fútbol mueve muchísimo dinero y una buena parte de este se destina a las gestiones operativas para buscar y analizar posibles fichajes. Comprender esto es esencial. Después de todo, un equipo no sería nada sin los futbolistas que conforman su plantilla. Los clubes lo saben muy bien, por eso desde hace años trabajan en profesionalizar su área de dirección deportiva y scouting, encargada de la observación, análisis y evaluación de jugadores. Pero volviendo al dato de los ingresos, según analistas especializados e instituciones como el Centro Internacional de Estudio del Deporte o el Sports Business Institute, entre un 3 y un 5% de ese presupuesto se consume en este apartado, es decir, entre 300 y 500 millones de euros se van destinados en salarios del staff, viajes, logística, infraestructuras técnicas y licencias de software o Big Data. Clubes de élite como el Real Madrid o el Barcelona se pueden permitir gastarse esa fortuna en buscar talento. Pero ¿qué pasa con los equipos de menor poder, como el Sevilla, el Real Zaragoza o el Cádiz? Muchos ven frenado su crecimiento porque no tienen la capacidad económica de encontrar grandes jugadores. Es aquí donde planteo la siguiente pregunta: ¿y si existiese una alternativa mucho más barata, pero igual de eficiente para escanear el mercado? Aquí es donde entra en acción el videojuego Football Manager. Fundado en el año 1992 bajo el nombre de Championship Manager por los hermanos ingleses Paul y Oliver Collier, empezó siendo un simple simulador. El usuario se convertía en el entrenador del equipo de su elección con el objetivo de gestionar el día a día y ganar títulos. El juego fue un rotundo éxito en el Reino Unido y Europa, pero los hermanos se dieron cuenta de que si querían mejorar la experiencia necesitaban revolucionar la columna vertebral del simulador, su base de datos. En los 90, los Collier se encargaban de todo de forma manual. Su base de datos apenas contaba con unos pocos miles de futbolistas, de los que obtenían datos mediante la compra de revistas o consultando el teletexto. Además, solo tenían datos de jugadores del Reino Unido, que era el mercado que ellos controlaban. Por ello, en 1999, ante el lanzamiento del Championship Manager 3, decidieron hacer un llamamiento global a su comunidad. Los hermanos buscaban aficionados apasionados que conociesen a fondo el fútbol de sus respectivos países. Esta ocurrencia pionera, hoy conocida como crowdsourcing, cambió las reglas del juego. Se creó la figura del investigador jefe, un fanático del fútbol que coordinaba a decenas de colaboradores locales. En la práctica, estos aficionados se convertían en ojeadores reales que recopilaban estadísticas sobre el rendimiento actual de los jugadores, sus datos biográficos, sus características personales y sus proyecciones de cara a futuro. Gracias a esta iniciativa, en solo un año, la base de datos de Championship Manager pasó de unos pocos miles de futbolistas a más de 25.000, un crecimiento espectacular. Tras esta revolución, pasaron los años y la base de datos de Football Manager, bautizado así cuando la distribuidora Sega compró Sports Interactive, la empresa de los hermanos Collier, no paró de crecer. A día de hoy cuenta con una red astronómica, 6 coordinadores globales en la sede central, 100 investigadores jefe para la liga de todo el planeta y más de 1.200 ojeadores locales. El resultado es brutal. A día de hoy, la base de datos de Football Manager cuenta con más de 750.000 jugadores y empleados del mundo del fútbol de todo el planeta. Evidentemente, este titánico trabajo no pasó desapercibido para los equipos de fútbol. Las secretarías técnicas descubrieron que la red de Sports Interactive llegaba a rincones que ellos, por falta de presupuesto personal, ni soñaban con alcanzar. Es por ello que era cuestión de tiempo que llegase el primer acuerdo entre Sports Interactive y un equipo profesional. En el año 2008, el Everton, histórico equipo de la Premier League inglesa, firmó una alianza con los creadores del juego para explotar su base de datos al completo. El conjunto de Liverpool buscaba mercados secundarios como Europa del Este, Asia o Irlanda para pescar talento de gran rendimiento a bajo coste. El ejemplo más emblemático de este acuerdo nació precisamente en tierras irlandesas. Allí detectaron un desconocido lateral derecho del equipo Sligo Rovers por el que pagaron tan solo 60.000 libras. Su nombre, Seamus Coleman. 60.000 libras, un precio que con el paso de los años resultó irrisorio para un jugador que terminó convirtiéndose en una auténtica leyenda de los Toffees, acumulando 17 temporadas, más de 430 partidos y la capitanía tanto de su club como de su selección. También existen casos de fichajes que recomendó el videojuego que si se hubiesen llegado a hacer, podrían haber cambiado la historia del fútbol tal y como la conocemos. Lionel Messi, para muchos el mejor jugador de la historia, pudo haberse marchado al Rangers de Escocia al inicio de su carrera deportiva, gracias a un adolescente fanático del videojuego.
Corría el año 2003. Alex McLeish, entonces entrenador del equipo de Glasgow, buscaba refuerzos para el equipo. Su hijo John jugaba obsesivamente al Championship Manager durante esa época y le insistió a su padre que fichara a un jovencito argentino de la cantera del Barça, asegurando que el simulador lo proyectaba como el futuro mejor jugador del mundo. Al principio, el técnico no le dio importancia. Sin embargo, un año más tarde, en 2004, ante la insistencia de su hijo y la necesidad de fichajes, llamó al FC Barcelona para preguntar por el argentino. Para su desgracia, los culés ya tenían claro que Leo Messi jugaría pronto en el primer equipo. El resto es historia, y McLeish confesó más tarde que desde ese día siempre escuchó los consejos de su hijo. Pero el Football Manager no solo ayuda a los clubes, las selecciones nacionales también lo han usado para cazar futbolistas con doble nacionalidad. El caso más mediático es el de Ben Brereton, un delantero inglés que jugaba en el Blackburn Rovers de segunda inglesa. En una entrevista en 2018 mencionó que su madre era chilena y que se había mudado al Reino Unido de joven. Esas declaraciones llegaron a oídos de Mark Hitchen, un aficionado del Blackburn que además trabajaba como ojeador local para Football Manager. Tras verificar la información, Hitchen entró en el sistema y añadió la nacionalidad chilena a la ficha virtual del jugador. 2 años después, el streamer chileno Álvaro Pérez buscaba jugadores con doble nacionalidad en su partida de Football Manager y se topó con el perfil de Brereton, un atacante de 1,85 m con la bandera de Chile en su ficha. Sorprendido por el realismo, Álvaro inició una campaña en redes sociales con el hashtag Brereton a la roja. El movimiento se hizo muy viral en Chile y llegó a hacer tanto ruido que la prensa deportiva del país terminó preguntándole al seleccionador de la época, Martín Lasarte, por el delantero y su posible convocatoria. Ante la presión social, el departamento de scouting de la Federación Chilena investigó formalmente el caso, viajó a Inglaterra y agilizó los trámites del pasaporte de Brereton tras validar los documentos de su madre. En mayo de 2021, Brereton consiguió debutar con la Roja frente a Argentina y a día de hoy suma más de 40 partidos con la selección y 10 goles anotados, consolidándose como un referente del país andino. Tras todas estas historias, la pregunta es obligatoria. ¿Es posible usar Football Manager como una herramienta real de ojeo en el fútbol profesional? La respuesta corta es sí y no. Empezando por el no, el mundo del fútbol evoluciona cada año de una forma vertiginosa. Los clubes usan cada vez más herramientas modernas y con inteligencia artificial para tomar sus decisiones. Equipos como el Real Madrid o el Barcelona no necesitan la base de datos de un videojuego para ningún proceso de su trabajo, ya que cuentan con herramientas impresionantes que cumplen mejor con sus necesidades. Pero ¿qué hay de los equipos modestos? Aquellos equipos de pueblos o pequeñas ciudades que apenas subsisten para pagar las nóminas a sus jugadores. Muchos de estos clubes no disponen ni siquiera de una dirección técnica ni de ojeadores, por lo que una base de datos como la de Football Manager podría servirles para mejorar sus plantillas, fichar a mejores jugadores y luchar por escalar dentro de la compleja pirámide del fútbol europeo. Los ejemplos de éxito existen, también existe el factor del fracaso, porque el fútbol, al igual que todo lo humano, no es perfecto. Es posible que un jugador prometa mucho y al final no termine triunfando por diversos factores, pero dentro de estos siempre existe la esperanza de poder formar a la futura gran estrella de tu equipo y de tu país. Football Manager, gracias al genial trabajo de su comunidad, puede ser el catalizador para introducir un cambio dentro del mundo del fútbol. Al igual que han hecho en el pasado, también pueden aportar a miles de clubes de todo el mundo en el presente. Que sí, desde este espacio anima a los equipos modestos a que investiguen todo lo que puede ofrecer este videojuego, porque puede llegar a ser una herramienta que pueda cambiar la historia de sus clubes.